queremos probar mayormente una falsedad, o sea, queremos decir, esto es falso, por más que aparezcan valores generales, nosotros le podemos dar unos valores particulares y eso funciona cuando queremos probar que es falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso se llama el famoso contraejemplo, ¿no? Si yo encuentro un ejemplo que falla, entonces es falso, ¿cierto? Pero eso no puedo usar si yo quiero probar que esto es verdadero. ¿Por qué razón? Porque ahí tendría que probar para todos los números enteros y eso obviamente es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que usar? Un teorema, un axioma, una demostración, ¿cierto? Y eso ya es bastante analítico, ¿no? Por decirlo así. Por eso es que muchos de estos problemas a veces es cuestión de criterio nada más, ¿no? Si yo tengo una raíz cuadrada, ¿dónde tengo problemas? No, pero si yo, perdón, si yo tengo una raíz, ¿en dónde puedo tener problemas? Cuando la raíz es cuadrada o cuando la raíz es cuarta. En otras palabras, cuando tiene el índice par. Ahí yo puedo tener problemas, ¿no? Por eso es que uno tantea esos valores. ¿Se dan cuenta, no? Entonces uno tiene que tener esa característica. En cambio, cuando es impar, no hay problema. La raíz cúbica de cualquier número real siempre va a existir. Entonces, con los impares no hay problema. El problema es con los pares, ¿no? El problema es con los pares. Por eso es que el día de ayer pusimos esos dos valores. Recuerda, que haya letras distintas no significa que los valores son distintos. Para que los valores sean distintos, el problema te tiene que decir letras diferentes, valores diferentes. Si no te dice nada, entonces se asume que pueden ser iguales. ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver. ¿Qué pasa cuando hablamos de la función inversa? Esta de acá es todo a veces ¿cómo se podría decir? Un tema de discusión, pero que en realidad no es un tema de discusión en sí, sino hay que tener bastante cuidado nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces algunos estudiantes dicen, profesor, a mí me dicen que para que exista la inversa, la función tiene que ser biyectiva. Pero yo he encontrado en otro libro que dice que para que exista la inversa, tiene que ser inyectiva nada más. Entonces, total, ¿a quién le creo? Lo que pasa es que a veces parece que los autores confunden muchas cosas, ¿no? Y creo que esa equivocación lo transmiten en sus libros y los estudiantes también cometen esos errores, ¿no? Y yo también les entiendo porque yo también he tenido esa duda cuando he sido estudiante. ¿A quién le creo? ¿Al que dice que es biyectiva o al que dice que es inyectiva? Y en realidad las dos definiciones están bien, solo que tú tienes que saber que hay una definición que mayormente es biyectivo cuando se trabaja con las funciones en general. En cambio, es inyectivo cuando se trabaja mayormente con las funciones de variable real. Esa es una gran diferencia, ¿cierto? Esa es una gran diferencia que a veces no notamos, ¿no? Entonces vamos a explicar esa parte. A ver, y de pasadita aprovechamos para resolver este problema. Ya, muy bien, vamos a poner acá resolución 2. Resolución 2. Ya está. Mira, más o menos un panorama de esto. Miren, lo que yo estoy tratando de decir. Normalmente cuando uno ve el tema de relaciones, ¿no? El tema de relaciones, tú dices, voy a definir una relación, decimos, ¿no? Una relación de A hacia B, ¿cierto? Ya, ese es el tema de relaciones. Pero no necesariamente este conjunto de partida es numérico. Puede tener figuras geométricas. Y él puede ser un conjunto numérico, ¿no? Y la relación puede ser tal vez la cantidad de lados, ¿no? Que tiene cada una de las figuras geométricas, ¿cierto? ¿No? Entonces, esa es una relación. A partir de aquí podemos definir una función. Y mira, y si yo lo pongo así, no necesariamente estoy diciendo que la función está definida en los números reales. No dice acá. En cambio, un caso particular es este. Los reales hacia los reales. Aquí es otra cosa ya. Normalmente se pide biyectividad, ¿no? Normalmente se pide biyectividad en este caso. Aquí, ¿cierto? Aquí normalmente se pide biyectividad. Porque inclusive
los elementos no van a ser a veces números, pero hay correspondencia, ¿cierto? Hay correspondencia, ¿no? Muy bien. En cambio, acá la cosa cambia. Acá tú no vas a dudar que el conjunto de partida es numérico. Tú tampoco vas a dudar que el conjunto de llegada es numérico. Eso no vas a dudar tú, ¿cierto? Muy bien. Si bien es cierto, ¿qué hemos dicho? Que no significa que esto es el dominio y no significa que esto es el rango. Para que eso suceda, tendría que definir la función estrictamente de esta forma, ¿sí o no? ¿No? Aquí le pondría del dominio de f hacia el rango de f. Tendría que definirlo así, ¿cierto? Y con eso estoy demostrando que aquí va a ser sobreyectivo, porque el conjunto de partida, perdón, el conjunto de llegada sería todo lo que es el rango. Ya. Pero tú te das cuenta que esto no se pone mayormente. En vez de esto, ¿qué ponemos? ¿No? En vez de esto, nosotros ponemos así. Y igual a f de x. Y aquí x pertenece al dominio de f. Entonces, si todo lo que está acá es reemplazado por esto, no es necesario probar que es sobreyectivo, porque esto va a ser el rango. Teniendo el dominio y la regla de correspondencia, yo voy a hallar exactamente el rango. ¿Sí? ¿Qué me faltaría probar nada más? Me faltaría probar que es 1 a 1. Entonces, teniendo esta definición de la regla de correspondencia y conociendo el dominio, en otras palabras, teniendo una función bien definida, es suficiente probar la inyectividad. Nada más, ¿cierto? Nada más, ¿no? Es por esa razón, jóvenes, que cuando te dan esta forma, tú solamente tienes que probar que es inyectivo. Pero si te dan en la forma de conjunto de llegada, conjunto de partida, entonces ahí sí tienes que tener cuidado. Tienes que probar que es biyectivo, porque tú no sabes si el conjunto de llegada es exactamente igual al rango. No sabes eso. ¿Se dan cuenta? No. Por eso no es que la definición sea complicada, no. Se exige inyectividad cuando la función ya está bien definida. Con eso es suficiente. En cambio, se exige biyectividad cuando la función está en términos generales, conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces, en ese caso, sí, yo tendría que buscar que sea inyectivo y que sea sobreyectivo. ¿Qué significa inyectivo? 1 a 1, ¿cierto? Un valor del dominio produce un valor en el rango y viceversa. Un valor del rango es producido por un único valor del dominio. Pero hay funciones que no cumplen eso. Por ejemplo, la función cuadrática, la canónica, ¿correcto? Cumple que un valor en el dominio produce un valor en el rango. Pero sin embargo, hay valores en el rango que son producidos por más de un valor en el dominio. Por ejemplo, x igual menos 1 es un valor en el dominio y obviamente su imagen es un único valor en el rango, ¿no? En este caso sería 1. Sucede que también x igual a 1 es un valor en el dominio y produce un único valor en el rango, que es 1. Pero si lo vemos al revés, así, nos damos cuenta que este valor del rango es producido por dos valores en el dominio y por lo tanto ya no es 1 a 1, ya no es inyectivo ya. ¿Se dan cuenta? Entonces la inyectividad sí necesito probarlo, ¿no? Necesito probarlo. ¿Ya? Entonces por eso es que en nuestro curso cálculo diferencial, las funciones, ¿tú cómo lo vas a ver? Mínimamente va a aparecer su regla de correspondencia. Y con eso, sutilmente te está diciendo, recuerda que para que esté bien definida, tú cuando le des valores a X, todo esto se puede operar. Para que eso suceda, ¿qué tienes que conocer? El dominio, ¿cierto? El dominio, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces, eso sería así a grandes rasgos, de manera sencilla,
¿por qué la inyectividad es lo que nosotros vamos a utilizar en estos problemas nada más? Porque nuestras funciones están bien definidas, ¿cierto? Bien definidas, ¿no? Muy bien, ya está. Ahora, esto de bien definido no es de ahora, jóvenes. Eso viene de la teoría de conjuntos. Porque nosotros trabajamos con conjunto, el conjunto de partida, el conjunto de llegada, ¿no? Y tú sabes muy bien que cuando uno habla de conjunto, se sobreentiende que es un conjunto bien definido. No es un conjunto cualquiera. Usted dirá, profesor, pero hay conjuntos que no están bien definidos, claro. A veces hay conjuntos, por ejemplo, ¿no? Que uno puede poner conjunto A formado por, digamos, ¿qué le ponemos aquí? Unos números cualquiera, por ejemplo, el 3, el 5, ¿no? El 5, el -7. Por aquí se me ocurre ponerle nuevamente el 3, por aquí un 7, por aquí nuevamente un 5, ya. Yo no puedo decir que esto es un conjunto en realidad. ¿Por qué razón? Porque la palabra conjunto se sobreentiende que es bien definido. Y este conjunto no está bien definido. Y si no está bien definido, puedo cometer grandes errores. Por ejemplo, si me pidieran a mí calcular el número de elementos de este conjunto, yo puedo cometer el error y decir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso es falso, porque el cardinal del conjunto en realidad no es 6. Si yo afirmo que esto es así, estoy equivocado. ¿Por qué razón? Porque el cardinal es para un conjunto bien definido. ¿Cuándo un conjunto está bien definido? Cuando cumple 3 requisitos. ¿Cierto? Primer requisito, no importa el orden en que se mencionan los elementos. Segundo requisito, no puede haber repetición de elementos. Y tercer requisito, no debe existir ambigüedad con respecto a los elementos. Esos 3 requisitos hacen que este conjunto no esté bien definido. ¿Cuál está fallando? Está fallando el segundo. No, está fallando el segundo. ¿Por qué? Porque el 3 se está repitiendo 2 veces, al igual que el 5. ¿Qué hago, profesor? Lo defino bien, ¿no? Lo defino bien. Entonces, cuando lo defino bien, sería así. El 3, el 5, el -7, el 3 ya no, el 7, el 5 ya no. Y ahora sí, de manera correcta, nosotros afirmamos que el cardinal es 4. Se acabó. Pero tú te das cuenta que eso viene porque nosotros asumimos que la palabra conjunto es sinónimo de conjunto bien definido. Así como acá, la palabra función es sinónimo de función bien definida. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle. Muy bien, ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Ya, borramos esto. Pero esto de acá es conjunto. Bueno, ya ustedes conocen esta parte de conjuntos. Se menciona más que todo para hacer hincapié en lo que es bien definido. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos acá. Vamos aquí. ¿Qué nos dice acá? Nos dice, si tenemos esta función, esta proposición, ¿qué nos está diciendo? Existe la función inversa, f asterisco. Ah, me está diciendo que existe. Tal vez lo que yo tengo que probar es que no exista, ¿no? Pero sigo leyendo, tal que su dominio y regla de correspondencia, como esto es una función, tiene que estar bien definida, ¿sí o no? ¿Y cuándo está bien definida? Cuando conozco su dominio y conozco su regla de correspondencia. Y acá me dice, este es el dominio y esta es su regla. Ah, entonces quiere decir que si me están diciendo que debo justificar que esta proposición sea verdadero o falso, tal vez la función inversa no exista. O tal vez el dominio no es el que dice acá. O tal vez no es esta regla de correspondencia. O tal vez todo lo que dice está bien y por lo tanto sería verdadero. ¿Se dan cuenta, no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Acuérdate, ya a veces uno cae de espeso. ¿Qué es lo primero que tú tienes que tener? Una función bien definida. ¿Ya? Una función bien definida. Para que una función esté bien definida, ¿tú qué necesitas? El dominio y su regla de correspondencia. Muy bien, en este caso tengo la regla de correspondencia. Ah, muy bien, pero yo sé que esta regla lo tengo que operar. Y para operarlo necesito conocer los valores de X. ¿Y serán todos los reales? No. Solamente los valores que me permitan operar. ¿Cierto? Opera. Ya, muy bien, entonces empecemos por ahí.
Siempre, así ustedes empiecen. Que la función esté bien definida. Entonces acá lo ponemos. Ahí está. Voy a poner aquí. Bueno, ya tengo la regla de correspondencia. Entonces, ¿qué te parece si calculamos el dominio de la función? ¿Ya? Vamos a calcular el dominio de la función. Excelente. Calculemos eso. Calculemos el dominio de la función, ¿no? Ya el día de ayer, ¿no? He explicado esa parte cuando tenemos fracción de fracción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debemos nosotros calcular el dominio? Debemos empezar, yo sé que el denominador tiene que ser diferente de cero, pero en ese denominador hay otro subdenominador, por decirlo así. Entonces debemos agrupar todos ellos, ¿cierto? En una sola expresión que me va a permitir decir qué valores no puede ser X, ya. Muy bien. Voy a utilizar la notación universal, ¿ya? De complemento. Entonces, ponemos aquí el universo, ¿no? Ponemos el universo. El universo es todos los reales, ¿cierto? Y le vamos a quitar aquellos valores en donde los denominadores son iguales a cero o los subdenominadores. Por ejemplo, los subdenominadores de aquí. ¿Cuándo es igual a cero? Cuando X vale cero. Entonces acá tenemos 1. Perfecto. Listo. Y ahora tenemos este denominador. Si lo igualo a cero, despejando, ¿cuánto vale X? 2. Ah, qué interesante. Entonces quiere decir que el dominio de la función es los reales diferente del cero, porque 2 entre 0 no se puede dividir, y diferente de 2, porque cuando esto es 2, todo esto sería 1, y 1 menos 1 es 0, y nuevamente 2 entre 0 no se puede dividir. ¿Estamos? Excelente, excelente. Ya, muy bien. Ahora ustedes dirán, profesor, pero ¿sabe qué? Cuando hablamos de inversa, ¿cierto? Y garantizamos que existe, entonces sucede algo interesante, ¿no? Que este dominio va a pasar a ser el rango de la función inversa y el rango de la función inicial va a pasar a ser el dominio de la función inversa. ¿Estamos de acuerdo? Claro que estamos de acuerdo. Ah, muy bien. Entonces, ya depende de ti. Tal vez tú puedes decir, ¿sabe qué, profesor? Quiero hallar el rango también. Ya, no hay problema. ¿Quieres hallar el rango? Podemos hallarlo. Ya, vamos a hallar el rango entonces. Ya. Muy bien, vamos a hallar el rango, veamos. De pasadita recordamos cómo se halla el rango en este tipo de problemas, ¿no? En este tipo de problemas. A ver, vamos a ver. Ponemos aquí otro cuadradito y vamos a ponerle hallando el rango. ¿Está bien? Hallando rango de f. Hallando rango de f. Ya. Rango de f. Muy bien. Para que tú puedas hallar el rango de f, joven señorita, es importante que la regla de correspondencia esté en su forma más simple posible. ¿Eso qué significa? Buscarle un equivalente, ¿no? A esa regla de correspondencia. Y obviamente aquí tendríamos que buscar ese equivalente, ¿sí o no? ¿No? Entonces lo ponemos así, hallando rango de f. Tenemos que f de x, ¿no? F de x, habría que ponerlo de una manera más simple, ¿no? Más simple. Ya está. Entonces podríamos, voy a hacer aquí algo rápido, ¿no? Aquí tendríamos en esta parte x por una x menos 2, ¿no? Entonces acá sería x menos 2 sobre x, ¿no? Pero al poner extremos y medios, esta x se iría arriba, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te parece si de una vez lo ponemos, ¿no? De una vez lo ponemos, ya está, lo ponemos acá, ¿correcto? Ahí claramente se ve que x tiene que ser diferente de 2, ¿no? Concuerda con lo que hemos hecho acá. Muy bien. Fenomenal. Y a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? También podemos hacer lo siguiente, podemos multiplicar en diagonal y sumarle el 2x, ¿no? De tal manera que esto vendría a ser así, menos x más 2x, x, ¿no? Y acá sería menos por menos más 2. Y esto sería sobre x menos 2, ¿no? Entonces, mira, tendríamos de esta forma, ¿no? Esto sería x más 2 sobre x menos 2. X menos 2, ya está. Excelente, ¿no? Excelente, muy bien. Muy bien, ya. Ahora decimos, ya, profesor, ¿y esto qué cosa es, no? Si tú te acuerdas tus temas de relaciones, o si tú te acuerdas tu tema de
geometría analítica, las cónicas, esto es una hipérbola, ¿no? Es una hipérbola, ¿cierto? Pero no me acuerdo, ya, no hay ningún problema, porque yo no estoy tratando de saber qué lugar geométrico es esto, yo estoy calculando el rango, ¿sí o no? No, estoy calculando el rango, ya, muy bien. Ahora, si nosotros queremos calcular el rango, lo podemos hacer de varias formas. Podemos empezar del dominio y construir esta parte que es la regla de correspondencia y de esa manera habríamos encontrado el y. O podemos utilizar el método general también. ¿No? ¿Qué, profesor? ¿Hay un método general para hallar el rango? Claro. ¿El método general en qué consiste? Consiste en que si yo tengo y igual a f de x, cuando sea posible despejar x, entonces yo lo puedo hacer. Y cuando yo despejo x, me va a quedar la regla de correspondencia en términos de y. Y si me queda en términos de y, quiere decir que ahí va a haber algunos operadores. Y mi pregunta va a ser, ¿qué valores puede tomar y para que esos operadores se puedan efectuar, se puedan calcular? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No? Muy bien. Usted era profesor, pero ¿estaríamos diciendo que existe inversa? No. ¿Por qué no? Porque no estoy considerando todavía el hecho que sea inyectiva. El hecho que yo despeje X no quiere decir que existe función inversa. Existe relación inversa. Eso es otra cosa. Una relación inversa es otra cosa. Pero una función inversa es distinto. O sea, todas esas cositas hay que entender, porque si no vamos a estar mal. Ya, muy bien, fenomenal. Ya, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos transformar el f de x en un y, para que sea más fácil. Segundo, si quiero despejar x, sería bueno que no haya redundancia de x, porque cuando hay redundancia, el problema se complica un poco más, ¿no? Pero eso no es una función homográfica. Ah, ya, lo que pasa es que hay funciones, ¿no? Hay funciones que tienen ciertos nombres, ¿no? Por ejemplo, hay funciones que cuando tú hallas su inversa, sorprendentemente es la misma regla de correspondencia, ¿no? Sorprendentemente es la misma regla de correspondencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay, no todas, ¿no? No todas tienen ese mismo comportamiento, pero mayormente las hipérbolas rectangulares, no, perdón, las hipérbolas equiláteras tienen esa característica, ¿cierto? Tienen esa característica, ¿no? Y esa característica pues tiene un nombre, ¿no? Homógrafo, ¿no? Ya, pero eso son características que se van dando de acuerdo a una definición, pues, ¿no? De acuerdo a una definición. Muy bien, ya. Vamos a ver. Estábamos en que queremos hallar el rango. Perfecto, ¿no? Queremos hallar el rango. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué tal si aquí, en vez de que aparezca una X arriba, una X abajo, hacemos que aparezca solamente una X nomás, ¿no? Para que sea más facilito. A ver, vamos a ver, ¿cómo hacemos eso? Podemos hacerlo con un kitipón, ¿no? Con un kitipón nada más. Mira, capta la idea. Imagínate que acá sea X, así, y al costado esté el -2. Pero como le estoy poniendo el -2, aquí tendría que estar el +2, ¿no? Le quito y le pongo. ¿Está bien o no? Eso sería un kitipón. Inicialmente esto es X más 2, ¿no? Ahí está. Entonces lo que yo he quitado y he puesto sería estos números de acá. ¿Cuál es la finalidad de hacer eso? La finalidad de hacer eso es que arriba apareció X menos 2 igualito que abajo, X menos 2. Y lo que queda acá sería sobre X menos 2. Listo. Entonces al final esto vendría a ser 1 más 2 más 2, 4 sobre X menos 2. Y esta es la forma de una hipérbola equilátera, ¿no? Esa es la forma de una hipérbola equilátera. Ah, muy bien. Fenomenal, ¿no? Eso sí lo dice la geometría analítica, ¿no? La geometría analítica. Muy bien. Y como esto es positivo, la hipérbola equilátera va a estar en una especie de primer y tercer cuadrante a partir del centro asintótico, ¿no? A partir del centro asintótico. Muy bien, ya está. Perfecto. Listo. Ya está. Entonces ahora sí, queremos calcular el rango. Muy bien.
ya podemos hacer nuestra estrategia que les estaba explicando acá. Entonces, listo. El f de x lo ponemos en términos de y. Usted dirá, profesor, ¿y por qué en términos de y? Porque cuando se grafica, las imágenes, ¿dónde se ubican? En el eje y, ¿cierto? Y la y minúscula, ¿qué representa? Los valores que hemos obtenido al calcular esas imágenes. Entonces acá le ponemos, ¿no? Le ponemos acá. Muy bien, le ponemos aquí. Y va a ser igual, y le ponemos el de acá. 1 más 4x menos 2. Mira, y a partir de aquí, tú tranquilamente puedes despejar x. No está facilito, no está facilito. Entonces vamos a despejarlo x. Ya, lo voy a hacer rápido. Mira, este 1 pasaría como menos 1. Y esto sería y menos 1. Lo pasamos acá abajo y el x menos 2 lo pasamos a la izquierda. Y despejamos x. Y nos estaría quedando así. X igual, muy bien. Cuando lo hemos pasado, entonces este menos 2 pasaría como más 2. Listo, ya está. Acá tendríamos más 4 sobre este 1 lo pasamos acá y después y menos 1 abajo. Entonces acá sería y menos 1. Listo. Ya está. Entonces ya podemos calcular el rango, miren. Qué interesante. Ya podemos calcular el rango. A ver, calculamos el rango. Rango de f, ¿no? Rango de f. Listo, el rango de f. Ya está. Cuando tenemos una hipérbola, ¿no? Eso es por la geometría analítica, ¿cierto? Y esta hipérbola representa la gráfica de una función. Tanto el dominio como el rango se puede poner en términos universales, ¿no? Mediante la ley del complemento. Entonces, el rango también va a ser todos los reales, ¿sí? Todos los reales. Ya, entonces le ponemos acá todos los reales, pero hay que quitarle algo, ¿sí o no? Hay que quitarle algo, ¿cierto? Hay que quitarle algo. Si nosotros vemos el x que hemos despejado, tú te das cuenta que hay un valor que no puede ser y ese valor es 1. Ah, interesante. Muy bien. Eso es fenomenal. Está muy bien. Está muy bien. Pareciera que ahí acaba, pero no nos engañemos. Hay que tener cuidado. ¿Por qué, profesor? Porque miren, tú sabes que en el dominio hay un valor que no puede ser x y ese valor es 0. Si tú te das cuenta, cuando lo reemplazas acá o acá, como tú quieras, esto sería más 2 y esto sería menos 2. Quiere decir que al dividir, todo esto me va a salir menos 1. ¿Y eso quién sería? Y. O sea, que cuando x vale 0, y estaría valiendo menos 1. Pero como este 0 no forma parte del dominio, el 1 no forma parte del rango. Entonces acá le tengo que poner diferente de menos 1. Ajá. Interesante. Interesante. Profesor, ¿y eso por qué se da? Porque, escucha bien, cuando tú tienes un punto abierto puede ser de dos formas, generalmente. Puede ser un punto abierto usual o puede ser un punto abierto de tipo asintótico. En este caso, el 0 sería un punto abierto usual. En cambio, el 2 sería un punto abierto de tipo asintótico. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta? Si tú miras la regla simplificada, el 2, si tú lo reemplazas abajo, hace que la división sea entre 0 y no puede ser. Ese es un punto asintótico. En cambio, si tú reemplazas el 0 y efectúas, obtienes un resultado, ¿sí? Entonces, ese es un punto abierto usual. ¿Cómo sería gráficamente eso? A ver, para que entiendan la idea, ¿no? ¿De qué cosa está hablando el profesor? No le entiendo, ¿no? Ya, muy bien. Esto de acá son temas en realidad que a veces no se dicen, ¿no? Pero yo la verdad no entiendo por qué en los colegios o en las academias a veces no se trata esos temas que son muy importantes, ¿no? Ya, mira, te explico.
Voy a poner cualquier dibujo, ¿ya? Lo importante es que tú me entiendas. Vamos a suponer que estoy graficando una hipérbola, ¿está bien? Y vamos a poner aquí su centro asintótico. Digamos que sea acá. Ya está. Vamos a hacer la gráfica. La gráfica. Ya está. Y aquí, digamos aquí, lo vamos a poner así. Listo. Ya está. Entonces, si yo te dijera, calcula el dominio a partir de esta gráfica, entonces facilito, ¿no? Me doy cuenta que vendría a ser todo esto. Hacia arriba, sombreamos. Pero como esto es una asíntota, su proyección, ¿qué cosa es? Un punto abierto, ¿cierto? Y seguimos. Esto de aquí sería esta parte. Ah, este es un punto abierto en la gráfica, entonces su proyección también sería abierta. ¿Está bien? Ya, muy bien. Ahora fíjate. Este punto de acá, vamos a ponerle número, ya vamos a ponerle número. Vamos a suponer que esto sea 3 y que esto sea 4. ¿Está bien? Entonces quiere decir que el 3 es un punto abierto tipo asintótico, porque proviene de una asíntota. En cambio, el 4 es un punto abierto usual, porque proviene de un punto abierto. ¿Se cuenta, no? Entonces, este 0 que tú ves acá, ¿como quién es? Es como el 4 de acá, punto abierto usual. Este 2 que tú ves acá, ¿como quién es? Como el 3, proviene de una asíntota. ¿Cómo me doy cuenta? Mirando el denominador. Cuando lo igualo a 0, aparece el 2. ¿Se cuenta, no? Muy bien, ya. Ahora, acá viene el otro dato interesante. Tú te das cuenta que cuando hallé el rango, aquí aparentemente me salió que y tiene que ser diferente de 1. Y eso es verdad. Pero sin embargo, cuando vi el dominio y tenía un punto abierto usual, ¿qué hice? Lo reemplacé en la regla de correspondencia simplificada y obtuve un valor para y. Pero como ese valor no está permitido cuando x es 0, entonces ese valor de y lo tuve que sacar del rango. ¿Qué significa eso? Imagínate acá en el dibujo que he hecho. Supongamos que cuando aquí es 4, aquí esto vendría a ser, por ejemplo, 5. Pero como esto es abierto, esto sería abierto, ¿verdad? Este 5 es como este menos 1 que está acá. No va a formar parte del rango. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces así, ¿cierto? Así, ¿ya? Entonces, todas esas cositas es bueno que ustedes lo recuerden, porque cuando veamos límites la otra semana, veamos asíntotas, ahí lo vamos a ver en un nivel más alto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a tratar las asíntotas con límites, ¿no? No lo vamos a hacer como en geometría analítica nada más, que no se utiliza límites. En cambio, acá nosotros vamos a usar límites, ¿no? Vamos a usar límites, ¿ya? Muy bien, excelente. Y mira, con eso, fíjate, ya no necesito probar ni siquiera que sea inyectivo, nada, porque mira, esto vendría a ser, si existiera la inversa, esto vendría a ser el dominio. ¿Y qué dice acá? Que el dominio es los reales quitándole 1. Falló. ¿Te das cuenta? No, ya no tendría que hacer magia, porque ya encontré una contradicción. El dominio de la función inversa, ¿qué dice acá? Los reales, ¿no? Diferente de 1. Pero si nosotros asumimos que efectivamente existe la función inversa, ¿no? Entonces, mira, esto que va a ser el rango vendría a ser su dominio y esto vendría a ser realmente el dominio, mira, ¿no? Muy bien. Ya, pero vamos a terminarlo todo. Ya hay que terminar todo. Muy bien. En el examen, profesor, no, en el examen no. Si tú encuentras una contradicción empezando nomás, no es necesario terminar todo. ¿Ya? Yo lo voy a hacer a manera de recordar, ¿ya? Yo lo voy a hacer todo. Muy bien, listo, ya está. Ya hay el dominio, ya hay el rango. Ahora sí, me meto de lleno a lo que es la función inversa. Entonces, primero que tengo que probar que sea inyectivo, ¿cierto? Que sea inyectivo. Si yo pruebo que es inyectivo,
entonces existe la función inversa. ¿Y qué significa que exista la función inversa? Que está bien definido. Muy bien. ¿Y qué significa que está bien definido? Que debo conocer su dominio y debo conocer su regla de correspondencia. ¿Ya? Excelente, ¿no? Excelente. Ya. Entonces vamos ahora a ver si es inyectivo. A ver. Vamos a ponerlo acá. Aquí. Aquí. Vamos a ver si F es inyectivo. Entonces le ponemos así. Nos preguntamos, ¿no? F es inyectiva. Inyectiva. Ajá. Muy bien. F es inyectiva. Listo. ¿Cómo puedo probar la inyectividad? También lo puedo hacer de dos formas. Uno con la definición y otro graficando, ¿no? ¿Cierto? En este caso, vamos a hacerlo con la definición, pues, ¿no? Con la definición, ya. ¿Y qué dice la definición? La definición dice lo siguiente, ¿no? Dice, si nosotros tenemos el f de un valor, digamos, x sub 1, y decimos que esta imagen es igual a la imagen, pero de otro x sub 2, cuando la función es inyectiva, entonces se debe cumplir que x1 es igual a x2. Eso dice la definición. Ya está. O sea que debemos partir de la igualdad de dos imágenes y debemos concluir en dónde, en la igualdad de estos dos valores que están en el dominio. ¿Ya? Muy bien. Así debemos comenzar. ¿Ya? Listo. Entonces comencemos. Usted, profesor, ¿puedo comenzar aquí? Sí, si tú quieres. ¿Puedo comenzar en la regla de correspondencia simplificada? Claro, si tú quieres, no hay problema. ¿Puedo comenzar en esta regla que ha puesto al costado? Claro, porque las tres son equivalentes, ¿cierto? Son equivalentes. Tú puedes comenzar donde tú quieras. Mi opinión personal, podemos comenzar en esto último que hemos puesto. ¿Sí? En eso último. En realidad es más fácil, ¿ya? Es más fácil. A ver, entonces comencemos. A ver, decimos así. Empezamos. Tenemos que f de x1, entonces lo ponemos acá, ¿no? F de x1 es igual a f de x sub 2. Eso vendría a ser la hipótesis. Fenomenal. ¿Qué implica esto? Esto implica que conozco la regla de correspondencia. Acá está, entonces copio esto. 1 más 4 sobre x sub 1 menos 2, que vendría a ser esta imagen, ¿no? Muy bien. Y esto sería igual a la otra imagen, pero la otra imagen es para x sub 2, entonces copiamos 1 más 4 sobre x sub 2 menos 2. Fenomenal. La gran ventaja de esto es que este 1 se va a cancelar con este 1. Mira. ¿Quién más? El 4 se cancela con este 4. ¿Está bien o no? Y podemos multiplicar en aspa y me va a quedar x sub 1 menos 2 igual a x sub 2 menos 2. Pero por comodidad lo voy a escribir así. Como yo sé que él va a pasar acá, él lo voy a escribir primero, por comodidad. Listo. Y esto es igual. Como yo sé que él va a pasar a este lado, cuando lo multiplique en aspa, pero por comodidad lo voy a poner segundo. El hecho de que yo diga por comodidad significa que lo estoy ordenando. ¿Por qué razón? Porque A igual a B es lo mismo que B igual a A, ¿no? Estoy utilizando la propiedad simétrica de la igualdad. ¿Ya? ¿Y por qué digo por comodidad? Porque yo estoy tratando de llegar a esta conclusión de x sub 1 es igual a x sub 2. Por eso me conviene que x sub 1 esté en el lado izquierdo. Muy bien. Ahora sí, tranquilamente podemos observar que menos 2, eso va a ser 0. Y por lo tanto,
estaríamos llegando a la conclusión de que x sub 1 es igual a x sub 2. Brillante. Ya está. Muy bien. ¿Qué podemos decir? Que f es inyectiva, ¿no? Entonces aquí le ponemos. Por lo tanto, f es inyectiva. F es inyectiva. Fenomenal. F es inyectiva. ¿Ya está? Ya está. Muy bien. Entonces ya podemos hallar su regla de correspondencia y su dominio, ¿no? Entonces vamos a hallarlo. Vamos a hallarlo acá. A ver, veamos. Ya ves, está sencillito, ¿sí o no? Está sencillito. Muy bien, entonces aquí le ponemos hallando f asterisco. Hallando f asterisco, ¿no? F asterisco. Muy bien, ya está. ¿Se dan cuenta, no? Interesante, ¿no? Dice ahí, profe, a la información inyectiva no es que a cada preimagen le corresponde. Claro, pero por eso se llama 1 a 1, ¿no? Ahí está, salió 1. De este de aquí, 1. ¿Cierto? No puede ser que estos sean diferentes, porque si son diferentes, es como la función cuadrática que les dije, ¿no? Es como la función cuadrática. La imagen tendría dos valores en el dominio, y eso no puede ser. Por eso es que esta definición está bastante clara, ¿no? Si tenemos dos imágenes que son iguales, es porque a nivel del dominio, estos dos tienen que ser iguales. Porque si estos fueran diferentes, haciendo que estas imágenes sean iguales, entonces no va a ser inyectivo, ¿no? Y eso salta a la vista, ¿por qué, no? Eso de ahí sería así, ¿no? ¿Ya ves? Esto no es 1 a 1, ¿cierto? ¿Por qué no es 1 a 1? Porque este x sub 1 y este x sub 2, que son diferentes, lamentablemente tienen la misma imagen. Y esto no es inyectivo. No es 1 a 1, pues, ¿no? En este caso sería 2 a 1, ¿no? 2 a 1, ¿no? Entonces, por eso es que esta definición exige, si son iguales, ¿qué tiene que ocurrir? Que este x sub 2 sea x sub 1 para que sea 1 a 1. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Muy bien, ya está. Por eso es importante que cuando uno tenga una definición, y ahí va el consejo, cuando tú tengas una definición y puedes graficarlo, hazlo para que veas qué está pasando. ¿Cierto? No te contestes solamente con que te pongan la definición, no, geométricamente qué cosa es, ¿no? Entonces ahí vamos a entender mejor todavía, ¿no? Hallando f asterisco. Muy bien. Entonces para hallar f asterisco, ¿cierto? F asterisco, ¿qué necesitamos? Necesitamos su dominio. Ya está, el dominio. El dominio. Pero el dominio ya lo tenemos ya, ¿no? El dominio de la función inversa vendría a ser el rango. Pues no, el rango. Acá está, entonces lo ponemos aquí. ¿Dónde está el rango? Acá está el rango. Entonces esto vendría a ser su dominio. Excelente. Listo. Vamos a ordenarlo, ¿ya? Primero es el -1 y después es el 1. Ya está. Muy bien. ¿Y ahora qué necesito? La regla de correspondencia. Fenomenal. Entonces ponemos acá la regla de correspondencia. Listo. F asterisco de X. Ya está. Y también tenemos la regla de correspondencia. ¿Cómo se obtiene la regla de correspondencia? Despejando X. Acá está. Y esto vendría a ser 2 más 4 sobre Y menos 1. ¿Cierto? Pero como la variable es muda, le puedo cambiar por X para presentarlo en esta forma. Porque normalmente nosotros asumimos que la variable independiente es X, ¿no? Entonces lo ponemos acá. Esto vendría a ser de la siguiente forma. Así, ¿no? Sería 2 más 4 sobre, bueno, aquí la variable sería Y, pero en este caso aquí yo lo estoy poniendo como X, entonces aquí la ley muda, lo cambiamos, y esto sería X menos 1, ya está. Muy bien, listo. Si queremos darle una forma bastante conocida, una forma homográfica se llama eso, o homógrafo, también se le conoce así, entonces aquí nosotros podemos ponerlo, en este caso, como
una función racional en donde el numerador y el denominador son polinomios de primer grado, ¿no? Son polinomios de primer grado. Entonces lo podemos poner aquí, multiplicamos 2x, así, 2x, acá sería menos 2 más 4 más 2, y todo sobre x menos 1. Ya está, ¿no? Ya está, excelente, excelentísimo. Ya, muy bien, listo. Ahora sí, entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, hay que ver, hay que comprobar, ¿sí o no? ¿No? Hay que comprobar, ¿no? ¿Cómo comprobamos? Comprobamos viendo la proposición. ¿Existe la función inversa? Sí existe, porque aquí ya lo estoy hallando ya. Su dominio dice que es los reales quitándole el 1. No, se equivocó. Este es el verdadero dominio. Su regla de correspondencia es 2x más 2 sobre x menos 1. Ah, eso sí es cierto. ¿Ya? Entonces, respuesta, falso. ¿No? Esto es falso. Muy bien, lo ponemos acá. Respuesta, ¿no? Respuesta. Aquí le ponemos. A ver, respuesta. Respuesta. Esto es falso. Ya está. ¿Dónde es falso? En el dominio. Pues no, ya está. Muy bien. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Entonces, con eso hemos acabado el problema Profe, número una pregunta. 4. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Por qué en la regla de correspondencia de la función inversa, por qué lo puso 2 entre 4x menos 1 si ahí estaba con el y? Por eso, cuando tú despejas x, en este caso, la variable independiente sería y. Pero cuando ponemos Ah, una función inversa, nuestra variable independiente tenemos la costumbre de ponerle x. Y por la ley muda de la variable independiente le cambio a x. Pues no, nada más por eso. Por eso nada más. ya sé. Ajá, Ah, sí, esa es la ley muda que se llama, ¿no? Lo que estaba explicando el día de ayer también, ¿no? Por eso, a veces se causa esa confusión, pero recuerden bien que en una regla de correspondencia tú puedes cambiar la variable, su notación, le puedes poner otra letra, ¿no? Y sigue siendo la misma función, ¿no? Esa es la famosa ley muda de la variable, ¿no? ¿Ya? Muy bien. A ver, aquí dice mensaje. ¿Qué dice acá? Dice, profe, disculpe, ¿cómo sé que es sobreyectiva? Ah, ya. ¿Cómo se demuestra que una función es sobreyectiva? ¿No? Para que tú demuestres que una función es sobreyectiva, tú tendrías que probar que el rango, aunque el rango es exactamente igual el conjunto de llegada. Es lo que tendrías que probar, ¿no? Y a veces, como les decía, ¿no? Eso de ahí se prueba, pero en funciones que son algo restringidas. En cambio, en funciones bien definidas, eso ya no se prueba ya. ¿Por qué razón? Porque en una función bien definida, tú cuando conoces la regla y el dominio, automáticamente vas a hallar el rango de manera total, ¿cierto? Ese es el detalle interesante. En cambio, hay funciones que son así, miren, ¿no? A ver, voy a ponerlo aquí uno pequeñito nomás. A ver, por ejemplo, a veces hay funciones que ya alucinan, ¿no? Te ponen, tenemos una función, ¿no? Que va de R hacia los reales positivos, ¿no? Ya está. Y te ponen por decir, ¿no? F de X igual, reales positivos, ¿no? Y te ponen F de, vamos a suponer que sea así, raíz de X, ya. Te piden probar que es sobreyectivo. Entonces tú dices, ah, ya, si me está diciendo que yo pruebe que es sobreyectivo, entonces quiere decir que cuando yo calcule el rango de esta función, debe ser exactamente igual a este conjunto de llegada. Debe ser así, ¿cierto? Por eso te decías, estos tipos de problemas muchas veces causan un poco de confusión. ¿Por qué razón? Porque estamos poniendo aquí la parte general y estamos poniendo aquí la parte restringida. ¿Y por qué le digo a esto la parte restringida? Porque esta parte restringida, tú aquí vas a hallar el dominio. Y tú sabes que el dominio vendría a ser desde el 0 al más infinito, que no coincide con el conjunto de partida. ¿Se cuenta, no? Profesor, usted era profesor. ¿Y qué pasa cuando el dominio no coincide con el conjunto de partida?
¿Y qué pasa cuando coincide? Por ejemplo, jóvenes, cuando un dominio coincide con el conjunto de partida, también tiene un nombre, se le llama aplicación. Así se le llama, ¿no? Cuando el dominio coincide con el conjunto de partida, se le llama aplicación. Cuando el rango coincide con el conjunto de llegada, se le llama sobreyectivo. Cuando la relación entre los elementos del dominio con el rango es de 1 a 1, se le llama inyectivo. Si es inyectivo y sobreyectivo, se le llama biyectivo. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, son cuestiones que a veces los matemáticos no sé por qué se complican la vida. Ya, muy bien. En cambio, nosotros para evitarnos esos problemas, yo que les he dicho, nosotros solamente vamos a trabajar con la regla de correspondencia y el dominio. En otras palabras, ustedes no me van a probar la sobreyectividad. ¿Ya? Porque ese es un problema también que se genera, ¿no? Entonces, por eso ustedes solamente, ¿qué me van a probar? La inyectividad. Nada más, ¿ya? Nada más. Para hacerlo más fácil también, pues, ¿no? Para que no se me compliquen tanto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Yo sé que algunos tal vez inclusive ni saben o no recuerdan, tal vez, quiero pensar que no recuerdan relaciones inversas. Porque ese es el prerequisito para este tema. Acuérdate que el tema de funciones tiene un prerequisito. ¿Cuál es? Saber relaciones de variable real. Y cuando decimos relaciones de variable real, indirectamente involucramos a la geometría analítica, porque las cónicas son relaciones de variable real, ¿no? Ya, muy bien, listo. Ya está, excelente. Ah, ya, voy a tomarle foto a esto, disculpen, porque si no, después eh, para ponerlo en la PPT, ¿ya? A ver. A ver, vamos a ponerle aquí. Ya está. Esta es la resolución. eh, problema 4.2. Vamos a ponerlo acá. A ver, ¿dónde está esto? Acá está. Entonces, este es el problema. Este es el problema. Problema 4, resolución 2. Ya está. ¿Ya? Listo. Eso lo hago para que no estén capturando pantalla ni haciendo eso. Ya eso ya, ahí yo les voy a compartir. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Ya, ya puedo borrar este entonces, lo voy a borrar porque ya lo capturé ya. Ya lo capturé ya. Muy bien, listo. Ya está. Excelente. Ya, ya, aquí hay otro. Composición, qué interesante. Ya. Muy bien. Aquí tenemos un problema que también viene en una práctica, ¿no? No lo vamos a negar, viene en una práctica. Listo. Y este problema yo lo puse. Este sí lo puse yo. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que en la proposición 1 nos está diciendo, si A es un número real mayor que 1, allá, mayor que 1, ¿no? Mayor que 1, vamos a poner aquí, resolución 1. ¿Ah? Resolución 1. ¿Ya? Muy bien. Ya. Nos dice que es un número real mayor que 1. Entonces, estas funciones son iguales. ¿Ya? Son iguales. Pero si tú recuerdas el día de ayer que justo tu compañero me estaba preguntando y yo le entendí mal, que él me dijo que yo puedo trabajarlo cuando es al cuadrado, sacarle raíz y con el valor absoluto aplico las propiedades y al final demostraba lo mismo que yo había dicho, ¿no? Pero como yo entendí mal, le estaba explicando de cómo deberíamos utilizar la regla del sombrero en funciones logarítmicas. Y yo ahí les mencioné y les dije, cuando se utiliza la regla del sombrero en funciones logarítmicas, es cuando tenemos la variable elevado a un número par. Y cuando ese número par baja a ser un coeficiente de logaritmo, entonces la variable sí o sí se tiene que poner en valor absoluto. ¿Cierto? Sí o sí se tiene que poner en valor absoluto. Muy bien. Pero también habíamos hecho previamente eso, que cuando tenemos una función logaritmo, el dominio, ¿cómo se obtiene? Su argumento es mayor que 0.
En otras palabras, solamente se puede calcular logaritmos de números positivos, nada más. No se puede calcular de cero o de negativos, a no ser que estemos en los números complejos. Ahí sí, ¿no? Ahí sí se puede calcular, ¿no? De números complejos, ¿no? De números negativos, ¿no? Pero mientras tanto no podemos, ¿no? No podemos, ya. Muy bien, entonces hagamos eso. A ver, primero está facilito, ¿no? Es falso, bueno. Resolución. Si A es un número real, listo, ya está. Entonces ponemos acá. Vamos a ponerle acá. Si A es par, vamos a ponerle así, ¿ya? Si A es par, si A es par, muy bien. Si A es par. Entonces, ¿qué sucede cuando A es par? Muy bien, veamos. Si me dice que son iguales, ¿qué tengo que calcular primero? Tengo que calcular el dominio, ¿no? El dominio, ya está. Entonces voy a calcular el dominio. Voy a calcular los dominios entonces, ¿no? Entonces calculo los dominios, ya está. Voy a calcular el dominio de F. Listo, muy bien. Ya está. Si A es par, entonces esto es como si fuera X al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado. Entonces, esto tendría que ser mayor que cero, ¿cierto? Pero todo número elevado al cuadrado es mayor o igual que cero. Pero si yo solamente quiero que sea mayor que cero, entonces le quito el cero, pues, ¿no? Le quito el cero. Ya, entonces aquí tendríamos simplemente así, ¿no? Los reales quitándole el cero. Ya está. Fácil, ¿no? Fácil, ya, muy bien. Ahora, al costadito. Y si yo quiero calcular el dominio de G, como también es un logaritmo, recuerda, voy a aplicar lo mismo que he hecho en el anterior. Su argumento, que en este caso sería X, ¿cómo debe ser? Mayor que cero. Entonces quiere decir que en este caso el dominio son los X mayores que cero. ¿Y quiénes son los X mayores que cero? Los reales positivos. Ya está. No hay nada más que hacer, ¿sí o no? Dos funciones son iguales cuando cumplen dos condiciones. Primero, sus dominios tienen que ser iguales. En este caso, lo ponemos aquí. Como el dominio de F comparado con el dominio de G son diferentes, ya está. Entonces, F y G no son funciones iguales. Entonces, F y G no son iguales. Ya está. Muy bien. Listo. Fenomenal. Ya está. Ponemos aquí, por lo tanto, esto sería falso, ¿no? Esto sería falso. Ya, falso, ¿no? Falso. Muy bien. Excelente, excelente. Ya. Ahora, vamos a la resolución 2, ¿no? Si nos alcanza espacio, ¿no? Si nos alcanza espacio. Vamos a ponerle acá, resolución 2. Aquí, resolución 2. Justo ayer estábamos mencionando lo del máximo entero, ¿verdad? E inclusive les puse dos teoremas y unos corolarios que nos van a ser de mucha utilidad, principalmente para los límites con máximo entero, ¿no? Ahí también lo vamos a usar, ¿no? Mayormente para eso, ¿no? Mayormente para eso. Ya, muy bien. Entonces, en esta resolución 2 nos dice, si tenemos esta función con esta regla de correspondencia, ¿verdad? Y tenemos esta otra función con su respectiva regla de correspondencia. Entonces me dice, el dominio de F compuesta con G son todos los números no negativos. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Ajá, interesante. ¿Ya? A ver, vamos a ver, pues. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Ya? Si eso es verdad. A ver, vamos a ponerlo aquí. Ujú. Vamos a poner aquí. A ver. Hay que ponerlo de otro color, pues, ¿no?
Ahí está, voy a ponerlo así. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí nomás, ¿ya? Muy bien, ahora sí, continuamos. Ya. Entonces, resolución 2. En esta resolución, ¿tú qué tienes que hallar? No te olvides, tienes que hallar los dominios, ¿no? ¿Por qué razón? Porque una función tiene que estar bien definida, ya no te olvides eso. Antes de empezar en un tema de función, tú dices, primero, mi función tiene que estar bien definida. Ya conozco su regla, me falta su dominio, entonces calculo el dominio. Ya está. Eso es lo primero que tienes que hacer. Listo, entonces acá ponemos dominio. Dominio de f. Listo, excelente, ahí está. Ya. El máximo entero, ¿cierto? De cualquier número real siempre existe. Perfecto. Y si siempre existe, va a ser un número entero. Ah, muy bien. Y menos 1 elevado a cualquier número entero siempre se puede calcular. Perfecto. ¿Qué significa eso? Que X pertenece a los reales. Entonces el dominio es todos los reales. Listo. Ya está. No hay problema, ¿sí o no? No hay problema. Muy bien. Fenomenal. A ver, vamos a ver con el dominio de G. El dominio de G. ¿Ya? Entonces acá ponemos, al costadito, le ponemos el dominio de G. Dominio de G. Ya está. También está fácil, ¿sí o no? Para que exista el dominio, ¿cierto? Perdón, para que se pueda calcular esto, para que pueda existir el resultado, entonces este operador me indica que este número debe ser no negativo. ¿Sí? No negativo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que va de 0 al más infinito. Ya está. 0 al más infinito. Muy bien. Ya tengo los dos dominios, ¿no? Ya tengo los dos dominios. Esto, excelente. Ya, ahora, me piden calcular el dominio de la composición, ¿cierto? El dominio. Entonces aquí ponemos luego, por definición, acá le ponemos por definición, ¿no? Por definición. Listo. Ya, y no te olvides, ¿ah? No te olvides la sugerencia que te dije, ¿no? La sugerencia, ¿ya? La sugerencia que te dije. ¿Ya? ¿Cuál fue la sugerencia? Espérate, aquí se está la sugerencia. Voy a ponerlo así. Acuérdate que yo te dije lo siguiente, ¿no? Como me piden f compuesta con g, entonces yo te dije, vamos a ponerlo, su regla de correspondencia. Ahí está. Este es igual, ¿cierto? Este es igual. G evaluado en f de x, ¿no? Ya, ¿por qué es importante decir? Bueno, yo mayormente lo trabajaba así, ¿no? Porque a partir de aquí yo me acuerdo del dominio, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero calcular el dominio, entonces acá le pongo, quiero calcular el dominio de f compuesta con g, ¿no? Quiero calcular el dominio de f compuesta con g. Entonces, yo decía así. Primero, de manera general, ¿no? De manera universal. X es un número real. O sea, este es el conjunto de partida, ¿ya? Y aquí ya viene la restricción. Entonces yo veo acá y digo, allá, primero, X, ¿dónde debe estar? En el dominio de F. Entonces acá le pongo, X pertenece al dominio de F. Ya está. Y, vamos a poner acá, y, ya está. Como yo ya sé que X pertenece al dominio de F, entonces ya puedo calcular F de X. Muy bien, entonces acá, y F de X, listo. Para que sea procesado por G, ¿qué necesito? Que pertenezca al dominio de G. ¿No? Sencillísimo. Ya está, mira, qué interesante. No, a veces otros son así. X pertenece al dominio de F y F de X pertenece al dominio de G. También, como tú quieras. La cosa es que ya tienes ahí el dominio. Ya. Pero esto es una definición general, ¿sí o no? Ahora necesito aplicarlo a lo que tenemos acá, a este dominio, ¿no? De F y de G y a estas reglas de correspondencia, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver cómo nos va. Empecemos. A ver. Si nosotros
nosotros decimos que X pertenece al dominio de F, entonces estaríamos observando acá, X pertenece a los reales, ¿no? Entonces está facilito, X pertenece a los reales. Ya está. Y, ¿no? Y, a ver, vamos a ponerlo acá. ¿Y qué pasa si f de x pertenece al dominio de G? Entonces, cuando vemos f de x, nos damos cuenta que es esta regla. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Menos 1 al máximo entero de x. Y este resultado me dice que debe pertenecer al dominio de G. ¿Y el dominio de G quién es? 0 más infinito. O sea, no negativo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ya. Ahora, acá viene el detalle interesante, ¿no? Interesante. Como esto es un I, yo necesito tener una proposición X pertenece a algo y aquí también X pertenece a algo, ¿cierto? Pero lamentablemente aquí no tengo X pertenece a algo. Aquí lo que yo tengo es menos 1 elevado al máximo entero de X. Todo eso pertenece a este conjunto. ¿Cómo hago para que aparezca X pertenece a algo? ¿No? Entonces ahí ya viene el razonamiento del estudiante. Entonces tú dices, a ver, si yo tengo el menos 1, ¿correcto? Cuando yo lo elevo a un número entero, solamente hay dos posibilidades, ¿verdad? Que me salga el mismo menos 1 o que me salga 1. ¿Sí o no? ¿No? ¿Está bien? Ya, por ahí vamos. Ya, perfecto, porque lo estoy elevando a un número entero. Ya. Quiere decir que si me sale menos 1, la respuesta es un número negativo. Y si me sale 0, perdón, y si me sale más 1, la respuesta es un número positivo. Yo te pregunto, de esas dos respuestas, ¿qué me dice acá? Que la respuesta debe pertenecer del 0 al más infinito. La pregunta es, si me sale menos 1, ¿pertenece al 0 al más infinito? No, no pertenece. Y si me sale 1, sí pertenece. Ah, qué interesante. Ujú. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya razoné ya. Ahora sí, continúo. Continúo, ¿no? Continúo. Ah, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Para que menos 1 elevado a esto máximo entero me salga un positivo, entonces, mira, el máximo entero, ¿cómo debe ser? Debe ser par. Pero debe ser par. Ah, muy bien. Pero, profesor, pero todavía no despeja X. Pero espérate, paciencia, ¿no? Paciencia. Muy bien. Ya. Pero ¿qué significa que sea par? Entonces lo ponemos así. Máximo entero de X. Listo. Esto tiene que ser igual a un número n. ¿Y cómo va a ser n? Par. ¿Cierto? N debe ser par. Listo. Pero alguien dirá, profesor, pero ¿sabe qué? ¿Y si le pongo así? 2n y digo que n pertenece a los enteros, ¿estaría mal? No, estaría muy bien. ¿Por qué razón? Porque me estás diciendo que el máximo entero es par. ¿Cómo me doy cuenta que es par? Si n pertenece a los enteros. Si vale 1, 1 por 2, 2, par. Si vale menos 8 por 2, menos 16, par. ¿Te das cuenta? ¿No? Por eso te decía, y es tu habilidad ya, ¿no? Ya es tu habilidad. Muy bien. Pero tenemos un teorema, ¿sí o no? ¿Qué decía el teorema? ¿No? ¿Qué decía el teorema? El teorema decía sí y solo sí. Sí y solo sí. ¿Qué decía este teorema? Decía que este número real es mayor o igual
que 2n, que en este caso sería el máximo entero. Y esto es menor que el consecutivo. Ya está. Ahora sí, ya despejé X, mira. Sería X pertenece al intervalo cerrado de 2n al intervalo abierto 2n más 1. Si está en esta forma sería X tiene como valor mínimo a 2n y tiene como supremo a 2n más 1. ¿Se cuentan? Entonces ya, perfecto, perfecto. Ahora, hay que intersectar las proposiciones. La pregunta es, si X pertenece al universo que es los reales, y aquí X pertenece a una parte de ese universo, la intersección, ¿quién es? La parte, ¿no? La parte, ¿no? Muy bien, ¿cierto? Esa parte, así es, esa parte. Excelente. No es como en teoría de conjuntos, ¿verdad? Solo que aquí está en términos de proposiciones. Ya, entonces vamos a ponerle acá. Muy bien, lo ponemos acá. Ponemos aquí el dominio de f compuesta con g. Acuérdate que se lee así, f compuesta con g. Esto vendría a ser igual. Listo. Efectivamente, ¿no? El universo intersectado con su parte es la parte. Entonces acá le ponemos. Esto vendría a ser el intervalo desde 2n hasta 2n más 1 abierto, donde n es un entero. Ya está, ya está. Muy bien, ahora sí, veamos. Este es el dominio que me ha salido. Y el dominio que hice la proposición dice desde el 0 al más infinito. No es verdad. Este dominio no es 0 más infinito. Este dominio es más grande, ¿no? Este dominio es más grande. En cambio, este dominio no. Solamente considera intervalos que tienen extremos números pares. ¿Qué extremo? El izquierdo. ¿Ves? En cambio, aquí no. Aquí es la unión de todos los intervalos de extremos consecutivos. En cambio, aquí no. Es una partecita nada más, ¿no? O sea, mientras él es así, ¿no? Desde el 0 al más infinito, en cambio, él no, él es así. Dice, desde 0 a 1. Desde 0 a 1. Después, cuando n vale 1, 2 por 1, 2. Entonces se salta acá y pasa al 2. ¿Hasta dónde? Hasta el 3. ¿Te das cuenta? Y este pedacito no lo está tomando. ¿Se acuerdan? No, es por eso ¿no? Es por eso. Entonces quiere decir que la respuesta, con esta resolución que hemos dado, estaríamos diciendo que él es falso, ¿no? Entonces aquí le ponemos, por lo tanto, esto es falso. Falso. ¿Ya ven? Muy bien. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Por favor, ya. ¿Se dan cuenta, no? Eso es lo que tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Normalmente en esta parte siempre los estudiantes dicen, profesor, ¿y acá cómo hago? En realidad, lo que tú tendrías que hacer en esta parte es utilizar un poco el razonamiento para que puedas despejar X de esta forma, ¿no? Y decir que pertenece a un intervalo y de esa forma ya se puede hacer, ¿cierto? Ya, por eso, esa parte a veces no es tan fácil, no les voy a negar, pero hay que razonarlo, ¿no? Hay que razonarlo, ¿no? Muy bien. Listo, voy a tomarle foto a esto. Ya, voy a tomarle una fotito. Vamos a tomarle una fotito. Ya, esto es el problema 5, ¿no? Problema 5. Las dos resoluciones ahí están, entonces problema 5 nomás. Porque ahí están las dos resoluciones. Muy bien, ya está. Ahora sí, borramos esto. Y creo que puse uno más. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Ya está. A ver. Ahí está, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya. ¿Qué dice acá? Al determinar el rango
de f de x igual u. ¿Qué cosa es u? Escalón unitario. Ahí está, mira, ahí le he puesto el escalón unitario. ¿Está bien? ¿Esto de aquí dónde está? Está en la PPT de teoría. ¿Se acuerdan? Bueno, que les dije, muchachos, ya la teoría lo vayan leyendo y nos vamos a dedicar a hacer problemas de verdadero o falso como han venido en las prácticas. Esto lo he cortado de ahí, ¿ya? Está en la teoría. Ya, muy bien. Entonces, este U que tú ves acá, ¿qué cosa es? El escalón unitario. Y el escalón unitario, en su manera estándar, ¿no? En su manera normal, que se llama coloquialmente, su rango solamente tiene dos valores nomás, el 0 y el 1. Mira, qué interesante, ¿no? El 0 y el 1. ¿Y qué nos dice esta fórmula del escalón unitario que fue descubierto por el ingeniero electrónico Oliver Geavicide? ¿Qué nos dice? Nos dice que para todo número real negativo, uy, ¿qué pasó? Mm, a ver, uy, ¿se ha puesto en blanco esto? A ver, a ver, a ver. Ah, muchachos, un ratito voy a dejar de compartir, no sé qué ha pasado, se ha puesto en blanco esto. A ver, un momentito ya. Creo que sin querer se ha activado aquí. ¿Esto qué cosa es? Ya, disculpen, no sé qué pasó ahí. Ya, a ver, de nuevo voy a compartir, ya no sé qué ha pasado. A ver, un momentito. Ya, a ver. No sé qué pasó. A ver, ya, ahí está, ahora sí está bien. Ya, voy a compartirles de nuevo, ya. No sé qué pasó ahí. Ya, bueno, ya se normalizó ya. Ya, ahora sí, a ver. Ya, a ver, ¿dónde está? Acá está. Ya, disculpen, no sé qué pasó, la verdad. Se puso blanco la pantalla. Ya, justo ahí estaba, justo ahí me había quedado. Y ahora no quiere salir esto. A ver, ahí está, ahí está. No, este no es el anterior, ese es, ya. Ya, muy bien, así, no sé qué había pasado. Ya, veamos, opciones de flecha. Listo. Ya. Les decía, ¿no? En este caso, vamos a poner aquí el escalón unitario, ¿no? Le decía que el escalón unitario lo que nos está diciendo es lo siguiente, ¿no? En su forma más simple, ¿no? En su forma canónica, que se llama así, nos dice que el escalón unitario hace que todo número real negativo se le asigne el 0 y todo número real no negativo se le asigne el 1. Y eso es de esperarse, ¿no? Porque normalmente en ingeniería electrónica se trabaja en código binario, pues, ¿no? Porque la herramienta fundamental es justamente, pues, la computadora también, ¿no? Y los circuitos se prenden y se apagan, ¿no? Entonces, de ahí viene esa idea, ¿no? Del escalón unitario, ¿sí? No es difícil de entender esa idea, ¿no? ¿Ya? ¿Cierto? No es difícil de entender esa idea. Ya, muy bien. Entonces, con esta definición, nosotros tenemos bien clarito que el rango de esta función escalón unitario solamente puede ser 0 o solamente puede ser 1. Cuando es canónica es los dos. La pregunta es, ¿y en qué ocasiones tal vez no sean los dos? Eso depende mucho de a quién le estemos aplicando, ¿no? ¿A quién le vamos a aplicar el escalón unitario? De eso depende, ¿cierto? De eso depende en realidad, ¿no? Muy bien, ya. Vamos a ver entonces, a ver, ¿qué dice acá? Oye, disculpe, ¿vendrá funciones hiperbólicas? No, las funciones hiperbólicas lo voy a preguntar en la práctica 2, cuando veamos límites, ¿ya? Porque vamos a hacer límites en la parte de asíntotas
pero vamos a hablar de las asíntotas que no son rectas, ¿no? Y las funciones hiperbólicas tienen asíntotas que no son rectas. Entonces, ahí recién vamos a ver. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces decía, ya, perfecto. Mira esta pregunta. Al determinar el rango de esta función, el escalón unitario no se está aplicando a la variable real. Se está aplicando a otra función. Ah, qué interesante. Y tú sabes muy bien que cuando se aplica a otra función, los valores que se obtienen no van a ser todos los números reales. Es muy probable que sea solamente una parte. ¿Te das cuenta? No solamente una parte, ¿no? Ah, excelente. Y si solamente es una parte, eso conlleva a que tal vez el rango no sea necesariamente el 0 y el 1. Tal vez solamente pueda ser uno de ellos nada más, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede, ¿ya? Cuando el escalón unitario no se está aplicando a una variable real, ¿ya? A una variable real. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo resolvemos este problema. A ver, para empezar, cuando tenemos un producto, ¿no? De funciones trigonométricas, ¿cierto? Cuando tenemos ese producto de funciones trigonométricas, muchas veces llama la atención observar si es que en ese producto estamos multiplicando la función por su cofunción. ¿Me explico? Si, por ejemplo, aparece el seno, su cofunción, ¿quién sería? El coseno, ¿cierto? El coseno, ¿no? Y casualmente, ¿no? Casualmente, en este caso estamos multiplicando el seno por el coseno, ¿cierto? ¿Y eso qué nos sugiere a nosotros? Ah, nos sugiere que podemos utilizar una de las identidades trigonométricas, ¿sí o no? ¿No? Podemos utilizar una identidad trigonométrica, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿No? Muy bien. Usted era profesor, ¿y por qué tenemos que hacer eso? Es que mira, porque si no hacemos eso, vamos a tener que buscar la forma de saber qué resultado nos da el producto de estas cuatro funciones. Y no es más fácil, mejor tener una sola función, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Muy bien, entonces vamos acá, a ver, resolución. Lo ponemos aquí. A ver, resolución 1. Esta es resolución 1. Resolución 1. Y ya está. Muy bien. Entonces decimos, a ver, fíjense. Vamos a redefinir f de x, porque tal vez así como está esta forma que le voy a aplicar el escalón unitario, es un producto de cuatro funciones, no es demasiado ese. Entonces vamos a redefinir. A ver, vamos a redefinirlo así. Veamos. Vamos a ponerle así. Ya está. Vamos a redefinir f de x. Voy a ponerlo aquí. Redefiniendo f de x. Cuando vamos a redefinir f de x, me estoy refiriendo a la regla de correspondencia. Ojo, no a la función. Voy a redefinir la regla de correspondencia. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a buscarle un equivalente. Eso es lo que voy a hacer. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense este equivalente que vamos a hacer. Nosotros sabemos que cuando tenemos el seno del ángulo doble, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que esto es igual, ¿cierto? Esto es igual a 2 veces el seno del ángulo multiplicado por el coseno del mismo ángulo. ¿Estamos? Muy bien, ya está. Entonces, con esta identidad, nosotros nos damos cuenta, si queremos despejar el 2, entonces el producto del seno por el coseno sería la mitad del seno del ángulo doble, ¿no? Excelente. Bueno, ahí ya, perfecto. Entonces, luego, ya, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros tenemos el seno de x multiplicado por el coseno de x, ¿no? Multiplicado por el coseno de 2x, ¿no? Coseno de 2x, multiplicado por el
seno de 4x, ¿no? El seno de 4x, ¿no? Ahí está. ¿Está bien o no? Eso es lo que tenemos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es, primero, trabajar con esta parte, ¿ya? Esta parte de acá. Voy a ponerlo así, ¿ya? Con esta partecita de acá. Listo. Que vendría a ser este producto sobre 2. O sea que esto sería en realidad un medio, ¿no? Un medio del seno del ángulo doble. En este caso, X, ¿no? X. Ya está. Muy bien. Perfecto. Y después esto seguiría, ¿no? Seguiría de manera normal multiplicado por el coseno de 2x multiplicado por el seno de 4x, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y nuevamente, si nosotros seguimos, ¿no? Si nosotros seguimos, nos damos cuenta que en esta parte se está multiplicando nuevamente el seno por el coseno del mismo ángulo. Ahí está, seno por el coseno del mismo ángulo. Entonces, esto vendría a ser un medio, por un medio, un cuarto. ¿Correcto? Del seno, ¿de quién? Del ángulo doble de él, o sea, el doble de 2x, 4x, ¿no? Listo, ya está. Y esto multiplicado por el seno de 4x, ¿verdad? El seno de 4x. Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Listo. Y finalmente, esto, para que me alcance espacio, ya. Esto mejor lo voy a poner, creo que alcanza aquí al costado. Alcanza, alcanza, alcanza. Sí alcanza. Ya está, ya. Sí alcanza, ya. Ahora sí. Listo. Entonces, al final, estos dos, no voy a utilizar esto, pues no, porque aquí es seno por seno, ¿no? Ahí es seno por seno, ¿no? Entonces no tendría sentido que utilice esa identidad, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que ya he terminado con hacer la redefinición de lo que queríamos con respecto a f de x. Entonces vamos a ponerle acá. Entonces aquí, entonces, mi f de x, ¿no? Mi f de x, lo voy a poner acá. Ahora sería de esta forma, ¿no? De esta forma. Voy a aplicar el escalón unitario, ya no a todo este producto, sino solamente a un cuarto del seno cuadrado, ¿no? Un cuarto del seno cuadrado de 4x, ¿no? De 4x, ¿no? 4x. Ya está. Muy bien. ¿Se dan cuenta, no? Entonces voy a aplicarle el escalón unitario a esto. Ahora sí está más fácil, ¿no? Ahora sí está más fácil, ¿no? Muy bien, ya está. Y tú dirás, profesor, ¿y por qué ahora está más fácil? No, es que mira, lo que pasa es que cuando nosotros ya tenemos al cuadrado, ¿sí? Tú sabes que el seno es acotado, ¿sí o no? ¿Verdad? Tú sabes que el seno, ¿de dónde a dónde varía? De -1 a 1, nada más. Y si lo elevas al cuadrado, ¿de dónde a dónde varía? De 0 a 1, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Ah, muy bien. Es por esa razón. En cambio, si lo ponía como seno por coseno, por coseno, por coseno, quizás me iba a complicar demasiado. ¿Cierto? Me iba a complicar demasiado. Entonces aquí, entonces ya tengo esto. Le ponemos así. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, acuérdate. El seno al cuadrado de cualquier ángulo siempre está entre 0 y 1. ¿No? Eso ya lo hemos visto ya, ¿no? Cómo se debería hacer correctamente, ¿verdad? Para no decir que -1 al cuadrado es 0, ¿no? Ya. Pero este ángulo, en este caso, ¿quién es? 4x. Ya está. Pero multiplicado por un cuarto, ya. Entonces aquí, ¿cuánto sería? 0. Multiplicado por un cuarto, entonces aquí sería un cuarto. Y aquí sería un cuarto. Listo.
Profesor, ¿y eso qué significa? Significa que todo lo que está dentro del paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? O sea, todo esto que está dentro del paréntesis, ¿cómo va a ser mayor o igual que 0? Si todo lo que está dentro del paréntesis es mayor o igual que 0, entonces podríamos decir que esto es un número no negativo. ¿Y qué dice la escala, qué dice Oliver Giavicide con su función escalón unitario? Si Que tú sería 1. tienes, ajá, un número real no negativo, le corresponde como respuesta de su escalón unitario el 1. ¿No? El 1. ¿Se encuentra? No, el 1. Ah, muy bien. Excelente. Entonces, f de x, ¿no? F de x es igual a 1 para cualquier valor de x. En otras palabras, para todo su dominio, ¿no? Para todo su dominio. Muy bien. Pero f de x representa a los y los y son los valores del rango. Entonces, podemos decir que el rango de f simplemente es el conjunto unitario formado por el único elemento que es el 1. Por lo tanto, aquí vamos a ponerlo así, por lo tanto, como no concuerda con lo que dice acá, entonces esto es falso, ¿no? Esto es falso. Muy bien, falso. Falso. Ya está, falso. ¿Ya ven? Entonces, de esa forma, claro que yo lo he hecho un poco más específico, así, pasito a pasito, ¿no? Porque aquí algunos lo hacen rápido, ¿no? Esta transformación es bastante conocida en la trigonometría, ¿cierto? Y al final nos permite justamente decir que todo lo que está en el paréntesis va a ser un número real no negativo. Y según la definición, el escalón unitario de un número real no negativo siempre se le asocia el 1, ¿no? Se le asocia el 1, ¿ya? Excelente, ¿no? Excelente. Muy bien. Ya está. Listo. Vamos a tomarle una foto. ¿Ya? Vamos a tomarle una foto. A ver aquí, ¿quién ha escrito? A ver. Seno cuadrado de 4. Ajá, muy bien. Es una pregunta que dice acá. Una pregunta. Profe, Sí. he visto en algunos libros que en el escalón unitario, al costadito del U abajito le ponen un número y ese reemplazaría el cero que está a la derecha. O sea, por ejemplo, si fuera U2 de X, sería X menor a 2 y X mayor o igual a 2. ¿Está bien Ah, eso? ya. No, sí. Lo que pasa es que eso es la transformación rígida del escalón unitario. Claro, O sea, claro. ¿qué significa? Es como cuando tú tienes una circunferencia centrada en 0,0. Pero si tú le pones en h, k, entonces es la transformación rígida de esa circunferencia, ¿sí? Entonces acá es igualito. El escalón unitario en realidad es centrado en el 0 como punto de referencia. Pero tal vez yo no quiero trabajar en el 0, quiero trabajar en el 2. Entonces ahí se le cambia nada más, ¿no? Se le cambia, se le hace una transformación, ¿no? O sea, así. A ver, ¿dónde está esto? Así, ¿no? Se sobreentiende que aquí está el 0, porque es el que más se usa. Pero si fuera otro valor, por ejemplo, si fuera 2, entonces las respuestas siguen siendo las mismas con respecto al rango. Lo único que cambia es el valor de comparación, ¿no? Lo único que cambia es el valor de comparación. Sería cuando x es menor que 2 y cuando x no es menor que 2. Ya está. Y está bien eso, no hay problema, eso está muy bien, ¿cierto? Pero eso es la transformación rígida del escalón unitario, ¿cierto? Profe, Es ¿se podría decir que es como restringiendo el dominio, algo así? no, el dominio sigue siendo los reales. El dominio No, no lo no, claro, o restringe. sea, pero, o sea, trabajas en otro tramo, pues.
Ah, Y claro, trabajas, por eso, trabajas en el mismo real, pero tienes como punto de comparación ya no al 0, sino al 2. O sea, claro, el claro. punto de comparación cambia, ¿no? Cambia. Así es. Es lo único, ¿no? Es lo único que se hace, ¿no? Por eso se llama una transformación rígida, porque solamente de manera rígida el 0 pasa al 2, ¿cierto? Y puede ser a cualquier valor, ¿no? A cualquier valor, ¿no? Sí, no hay problema. Se puede usar así. A ver, aquí, ya, esto lo borramos, porque voy a tomar foto de acá. Ya, listo. Muy bien. Ya está. Vamos a tomarle la fotito. Esto es el problema 6, resolución 1. Problema 6, resolución 1. Ya, muy bien. Ya está. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, un cuarto seno al cuadrado de 4x, entonces el x también puede tomar negativo. Aquí el seno de 4. Claro, el X puede ser No. positivo, negativo. Acá no hay problema. Porque el escalón unitario, su dominio es todos los reales. Y acá también. Seno de X por coseno de X por coseno de 2X por seno de 4X. X puede ser cualquier número real. Ah, ya, ya. Claro, claro. El detalle está en el resultado que voy a obtener, ¿no? Ahí está. El resultado que voy a obtener no va a ser cualquier número real. Va a ser un número que está desde 0 a un cuarto. En otras palabras, mayor o igual que 0. ¿Cierto? A eso se Ah, refiere, ya, ¿no? Ah, ya, muy bien. Listo. Ya le tomé la foto. Ahora pasamos al segundo. Ah, este sí es más pesadito, ¿no? Este sí es más pesadito. Pero, vamos a ver. Lo vamos a hacer primero con la forma rápida, ¿ya? Porque, a ver, quiero es verdad. Ya, y la forma procedimental, bueno, eso sí está en el solucionario, ¿no? Eso sí está en el solucionario, ¿no? Esa pregunta sí yo no puse, pero yo, por ejemplo, ¿cómo resuelvo a veces estos problemas cuando se ve una expresión un poquito complicada, ¿no? Entonces, tú primero tienes que decir, bueno, quizás es falso, ¿no? ¿Y cómo demuestras que es falso? Encontrando un valor al menos que haga que la proposición sea totalmente contraria a lo que se afirma, ¿no? Ya, y mira, y sí se puede, ¿ah? Sí se puede. A ver, primero voy a borrar esto, ¿ya? Primero voy a borrar esto. Listo. Ya está. Muy bien. Aquí también esto ya no. Que desaparezca. Uy, desapareció esto. Ahí está. Ya desapareció. Muy bien. Entonces vamos a la resolución 2. Ya, vamos a la resolución 2. Perfecto. Entonces en la resolución 2, lo voy a poner acá. Resolución 2. Resolución 2. Resolución 2. Listo. Ya. Una cosa sería calcular el dominio, entonces ahí sí tendría que hacer todo un procedimiento, ¿verdad? Porque me piden calcular el dominio. Pero en las preguntas en donde es verdadero o falso, uno tiene que ponerse a pensar, ¿y qué tal si esto es falso? ¿Qué tendría que hacer? Encontrar un valor que supuestamente está en este dominio, pero cuando lo reemplazo, no se puede calcular, ¿no? Eso sería, ¿no? Ah, muy bien. Entonces a veces, ya, profesor, pero ¿qué valor puedo calcular, no? O sea, ¿qué valor puedo tantear? Miren, tienes que tener técnica también. Cuando tienes una expresión en máximo entero, lo primero que uno piensa es en los enteros, ¿sí o no? ¿Cierto? Es en los enteros. Por ejemplo, X no puede ser 0. Y el dominio lo dice. Reales positivos. O sea, me está diciendo que no puede ser 0. Pero hay otro número que no puede ser. Piensa en otro número real. El 1. ¿No? El 1. 1 menos 1, 0. Pero acá también lo dice, ¿sí o no? ¿Te das cuenta, no? Ya. Ahora, escucha bien, ¿ah? A simple vista, el 0 y el 1 no cumple. La pregunta es, ¿y qué pasa con los números que están entre 0 y 1? Por ejemplo, un medio, ¿no? ¿Qué pasa con el un medio? A ver, fíjense, ¿ah? Vamos a ponerlo acá. Resolución 2.
Sí, voy a asumir un valor cualquiera del dominio, ¿ya? Por ejemplo, ya te dije qué valor voy a asumir. Uno que esté entre 0 y 1. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si x es igual a 1/2? Tú te das cuenta que, según lo que me dice acá, 1/2 sería parte del dominio. ¿Sí o no? Ah, ya, muy bien. ¿Y qué dice la definición de dominio? Si un elemento pertenece al dominio, ¿qué significa eso? Que cuando lo reemplazo en la regla de correspondencia, se puede calcular. Ya, entonces, a ver, vamos a ver si es verdad. 1/2 pertenece al dominio. Y eso está muy bien. Perfecto, pertenece al dominio. Pero ¿qué es lo que yo voy a probar? Yo voy a probar si efectivamente es verdad, pues. La pregunta es, escuchen bien, profesor. Ya, pero si usted prueba que es verdad, entonces quiere decir que la respuesta es verdadero. No, jóvenes. Si yo pruebo que es verdad, es porque he cogido solamente un elemento. Y con ese elemento es verdadero. Tendría que coger otro y otro y otro, y todos me tendrían que salir verdaderos. Lo que yo estoy haciendo, mayormente se hace cuando quiero encontrar uno que falle. ¿Cierto? Profe, pero Uno ahí que falle. si se reemplaza ahí que x vale 1, abajo en el denominador sería 0. A eso voy. A eso Ujú. voy. Entonces, por eso, ustedes tienen que ser hábiles, muchachos, ¿no? Entonces, y señoritas, ¿no? Entonces, a ver, G de 1/2 debería existir, porque 1/2 pertenece a su dominio, ¿no? Muy bien. A ver, reemplazamos. Arriba, no hay problema. Raíz de 1/2 existe. O sea, ahí no hay problema. Vamos a ver abajo. Ahí está el detalle, ¿no? Sobre. Vamos a ver abajo. A ver. Sobre. Aquí tengo el máximo entero, ¿no? El máximo entero de 1/2 al cuadrado, que sería 1/4, menos el máximo entero, ¿no? El máximo entero de 1/2. Y después de resolver esto, el resultado le calculo nuevamente el máximo entero. Excelente. Muy bien. No sé cuánto es arriba de manera exacta. No hay problema. Lo importante es que existe. Eso lo puedo hacer después. Lo importante es que existe. Ya está. ¿Esto cuánto es? 0. Y aquí me queda máximo entero de 1/4. Listo. Y esto sería igual. Esto sería igual. No sé arriba cuánto es. Ya no me preocupo por eso. Lo importante es que se puede calcular. Existe. Pero acá me salió 0. ¿Y eso qué significa? Que no existe respuesta. Estaría yendo en contra de la definición de dominio. Por lo tanto, esto es falso. Falso. Muy bien. Conclusión. ¿Por qué esto es válido? Porque cuando tú vas a probar que algo es falso, tú le puedes dar un valor a la variable con el objetivo de encontrar una contradicción. En esos casos se puede hacer. Pero si tú vas a comprobar algo general, no se te ocurra dar valores. Tienes que utilizar teoremas, propiedades, ¿no? ¿Cierto? Ya, muy bien. Ahora, profesor, ¿y qué pasaría si la pregunta fuera, calcula el dominio de G de X? Ah, ya, ahí la cosa cambia. Si el problema fuera calcula el dominio de G de X, entonces yo tendría que hacer uso de la definición del dominio. ¿Y qué tendría que poner? Que es los reales no negativos, ¿cierto? La parte de arriba, ¿sí? X mayor o igual que 0. Y le tengo que quitar todos los valores que hacen que esto sea 0. ¿Verdad? Que hacen que todos los valores sean 0, ¿no? Así lo han hecho en el solucionario. Esta pregunta yo no lo puse, ¿no? ¿Para qué les voy a mentir?
creo que lo puso la profesora o el profesor, no sé. Y en el solucionario, efectivamente, lo han hecho de la manera analítica, ¿no? Con todo su procedimiento. O sea, cuando esto es igual a 0, ya está. Entonces, voy a hacer solamente la parte más resaltante, ¿ya? Porque tal vez ahí algunos no habían entendido, bueno, algunos de mis estudiantes. Cuando van a solucionar algunas cosas no entienden, pero recuerden que ese solucionario lo hacemos los profesores y nosotros lo entendemos a nuestra manera, ¿no? ¿Cierto? Ya, voy a ponerlo acá. Decía, ¿no? Si esto, yo quiero saber cuándo es 0, ¿no? ¿Cuándo es 0 esto? Listo. Pero esto de aquí, jóvenes y señoritas, no se olviden que hay una propiedad. No se olviden. Esta cosa es entero. Y yo les dije una propiedad. Cuando tenemos una expresión menos un número entero y eso le quiero aplicar el máximo entero, entonces, ¿a qué es igual? Máximo entero de la expresión, en este caso que tiene variable. Menos, ¿cierto? Como esto es un entero, lo sacamos fuera. Profesor, ¿qué propiedad era eso? Era esta propiedad. Acuérdate. Si yo tengo el máximo entero de x más un número entero, entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que esto se puede poner así, ¿no? El máximo entero solamente para la expresión que tiene variable, y aquí sería más, como esto es un entero, no hay problema, ¿cierto? No hay problema, ¿correcto? Y ahí está, por eso es que aquí, ¿no? Como esto es un entero, lo hemos puesto directo, así como acá, ¿cierto? Así como ahí, ¿no? Muy bien. Y ya después viene la parte más fuerte, ¿no? Una vez que tengo esto, lo tengo que igualar a 0, ¿no? Lo tengo que igualar a 0 para saber qué valores hacen que esto sea 0. Entonces lo tengo que igualar a 0, ¿no? ¿Y eso qué sería? Eso ya sería un problema de números reales. Esto ya no es funciones, esto es números reales, ¿cierto? Y se sobreentiende que tú sabes resolver ecuaciones con máximo entero, porque ese es el prerequisito, ¿sí? Ese es el prerequisito, ¿no? ¿No? Muy bien. A ver qué dice acá. Profe, con un contraejemplo es suficiente para que me considere como respuesta correcta. Claro, por eso yo les digo, si tú encuentras un contraejemplo para una proposición, eso es una justificación, jóvenes. Algunos piensan que es champa, no es champa, jóvenes. ¿Sabes por qué no es champa? Porque yo estoy utilizando el dominio, estoy utilizando un punto del dominio, porque la definición de dominio dice así, ¿no? El dominio es un conjunto, entonces yo puedo coger un elemento del conjunto. ¿Y qué dice la definición del dominio? Dice que cuando tú lo evalúas, el resultado es un número real, porque existe. Yo estoy probando que no existe. ¿Te das cuenta, no? O sea, no es una incoherencia eso. No es algo a lo loco, no es algo, pues, que yo esté champeando al Team Marín. No, 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 no. Estoy utilizando las definiciones y lo que estoy haciendo es que, bajo el supuesto de que esto sea verdad, yo me doy cuenta que estoy llegando a algo absurdo. Entonces, por lo tanto, esto es falso. ¿Se cuentan? He encontrado un valor que está haciendo que no se cumpla lo que dice la definición del dominio cuando cogemos un elemento y lo evaluamos en la función. ¿Se cuentan? ¿No? Muy bien. Profe, también con con X que vale un tercio también tampoco también el denominador sería 0 también. Claro, o sea, yo he puesto un valor que se me ha ocurrido, ¿no? Pero fíjense bien la forma como lo tanteé, ¿no? A eso yo voy. Ustedes tienen que ser bien hábiles hasta para tantear un valor, porque si no van a tontear, pues, ¿no? ¿No? Fíjense bien qué hice, ¿no? Dije, busqué los valores enteros donde sale 0 eso, el 0, otro que es fácil, el 1. El problema es los números que están entre esos dos. Yo probé con un medio, pero tú puedes probar con otro valor, ¿no? ¿Cierto? A ver, profe, a Adriana le gustaba legal, no quería ejemplos. No quería ejemplos, por eso es que no aprobó el curso.
¿no? Oye, Profe, ya. Adriana quería todo legal, no quería una como que ponerle un valor y No, por eso les digo, y te ponía solamente cero, profe, te ponía cero. se puede poner un valor cuando tú vas a probar una falsedad, ¿ah? Pero si tú vas a probar que es verdadero, ni se te ocurra poner un valor. Tienes que hacerlo en general. Eso yo también he hecho a mis estudiantes, ¿no? Me decían, profesor, pero yo le he dado estos valores y con eso cumple. Ya, pero eso no significa que es verdadero, porque tú solamente has cogido un valor. ¿Y los otros valores, quién me garantiza que es verdadero? Entonces, no, ni un punto. Pero si tú cogías un valor y me demostrabas que con ese valor no cumplía lo que decía la proposición, ahí sí te consideraba. Eso sí es verdad, yo también, yo mismo lo he hecho, mis alumnos me reclaman, profesor, pero aquí no, pues muchacho, tú me has dicho que es verdadero para este valor. ¿Y los otros? ¿Dónde están los otros? No era el camino. Después me decía, pero ¿cómo a mi otro compañero? Es que él ha demostrado que es falso y eso era la pregunta de arriba. Y cuando es falso, ahí sí, yo encuentro un valor que hace que falle lo que dice ahí, eso es válido, porque eso se llama contraejemplo. A veces algunos no notan la diferencia, pero tengan mucho cuidado. Hay que saber dar valores solo para demostrar que algo es falso. Pero si tú lo usas para demostrar que es verdadero, no, muchacho, estás perdiendo tiempo, no te voy a considerar, ¿no? Tienes que hacerlo en general, ¿no? En general, ¿ya? Muy bien. Profe, esto sería bien, o sea, estaría bien si en el caso acá me está pidiendo corroborar, ya me está dando el dominio y estoy corroborando Claro, si cumple o no cumple, ahí sí sería claro, válido. claro, 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 por eso, pues, claro, a eso me pero si en refería, caso me ¿no? pide hallar el dominio, todo, ahí sí tengo que hacerlo formalmente, o sea, ya con Formalmente, todo, así y es. restricciones, todo lo que tenga Así es, la con regla todo de lo que correspondencia. intervenga. Así es. Muy Ah, ya, bien. ya, ya. Ah, Ya. está bien. Profe Adriana me odiaba, dije, porque siempre le sacaba de sus caras. Y eso que tú te llamas Jesús, imagínate. Te hubieras llamado, ¿qué cosa? A ver, algo diabólico, ¿no? Muy bien. Lucifer, por ejemplo, uy, la profesora se moría. Muy bien. Vamos a ver. Ahora sí, ya. Vamos a tomar asistencia y de ahí volvemos ahora a la parte de modelación matemática. Ya. Ah, tengo que tomarle foto, ¿verdad? Tengo que tomarle foto. Estoy olvidando. Tengo que tomarle foto a esto. Ya, vamos a tomarle fotito.